El problema número 5 trata de una onda plana uniforme, dice, en el espacio libre, que incide en un bloque de material dieléctrico y que tiene un grosor lambda cuartos, y que tiene un índice de reflexión n. Entonces lo que nos piden es encontrar el valor de n, de tal forma que exactamente la mitad de la potencia incidente se refleje. Entonces aquí lo que hay que tomar en cuenta es que el bloque no es un bloque semi-infinito, como en otros casos, ¿verdad? O sea que en este caso nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando la onda que proviene del espacio libre, es decir, que es el que tiene la impedancia eta 1, incide en el bloque, ¿verdad? Entonces parte de la onda se transmite al bloque de impedancia eta 2, recorre una distancia, choca con la pared derecha, y en la pared derecha parte de la onda se refleja de nuevo. O sea que parte de la onda rebota y regresa de vuelta a la primera pared, que a su vez vuelve a rebotar y vuelve a pegar en la pared segunda, y así está en este proceso donde hay varios rebotes, ¿verdad? Entonces en ese caso, cuando sucede ese tipo de fenómenos, entonces la impedancia efectiva que ve la onda que proviene del espacio libre no es la impedancia eta 2, ¿verdad? Sino que debido al efecto de los múltiples rebotes, entonces hay una impedancia de entrada, que es lo que le llamamos justamente impedancia de entrada, y que hay una forma de calcularla, ¿verdad? Que es la formulita que vimos en la clase, ¿verdad? Que es esta fórmula que está acá. Entonces esta impedancia de entrada viene a ser, como quien dice, como la impedancia equivalente, que toma en cuenta las múltiples reflexiones, de tal forma que la onda que proviene del espacio libre en forma efectiva no ve la impedancia eta 2, sino que lo que ve es como que hubiera un solo bloque, un solo bloque semi infinito, cuya impedancia tiene este valor, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta en este problema, ¿verdad? Que debemos trabajar con ese concepto. Y entonces dice, nos pide que la mitad de la potencia incidente se refleje. Entonces igual acá tenemos unas formulitas, ¿verdad? Para eso, cuando hay incidencia normal, o sea, cuando la onda incide en forma perpendicular a la onda, entonces la potencia que se refleja está dada por esa ecuación en términos del vector de Poynting, que es potencia por unidad de área, ¿verdad? Entonces básicamente esta es la formulita que me interesa. Entonces vamos a copiar esta formulita, pero en matemática 12 le voy a dar copiar con este formato, y aquí hablo una celdita de texto y pego la formulita. Cuando copio con ese formato, lo que hace es que el texto me lo copia como texto, porque en matemáticas si lo hago de forma diferente, es decir, por ejemplo, si abro una celda de texto y copio esta fórmula y solo le doy copiar y aquí le doy pegar, entonces me la copia con el formato que tiene originalmente, ¿verdad? Que es el formato que tiene fondo verde, pero yo trato de diferenciar, ¿verdad? En los cuadernos, que lo que tiene fondo verde son el área de trabajo con cálculos, y lo que no tiene fondo verde es el texto. Entonces por eso lo hice de esa manera, ¿verdad? Porque acá no quiero calcular, sino que lo que quiero es hacer unas deducciones, ¿verdad? Es decir, de acá yo voy a decir lo siguiente. Si yo tomo acá
A ver. Si este, ¿verdad? Este lo paso a dividir acá, entonces voy a tener esto, ¿verdad? Y esto va a ser igual a esto. O sea que lo que hice es que la potencia incidente la pasé a dividir, y entonces lo que tengo es potencia reflejada entre potencia incidente. Permítame, que aquí no me quedo bien. No, sí está, no, ahí sí, ¿verdad? O sea, la potencia incidente la pasé a dividir, entonces me queda potencia reflejada entre potencia incidente es igual a la magnitud al cuadrado del coeficiente de reflexión. Recordemos que el coeficiente de reflexión es usualmente complejo, es un valor complejo, ¿verdad? Y de acá, entonces concluyo que como el problema me pide que se refleje exactamente la mitad, entonces si se refleja exactamente la mitad, quiere decir que esa relación tiene que ser igual a 0.5. O sea que lo que me quedaría acá es que 0.5 va a ser igual a esto, tengo acá. Entonces lo copio acá, y entonces esa es básicamente la ecuación con la que vamos a trabajar. Que la magnitud al cuadrado del coeficiente de reflexión tiene que ser igual a 0.5 para que se cumpla la condición que está acá. Entonces ahora sí, abrimos una celdita de matemática. Recordemos la definición del coeficiente de reflexión, que es esta. Así que la copiamos por acá. Y esta parte, primera parte no me interesa, así que la quito, ¿verdad? Y en esta formulita, estoy interesado en calcular el coeficiente de reflexión cuando la onda incide en la primera superficie, ¿verdad? O sea, la que separa el medio eta 1 y el medio eta 2. Entonces, como la onda viene del espacio libre, entonces quiere decir que el eta 1 tiene un valor de 120 pi, que es la impedancia del espacio libre. Entonces la colocamos aquí, 120 pi, y por lo que ya mencionamos, entonces cuando la onda incide sobre esta superficie, lo que ve es la impedancia de entrada. O sea, no es la impedancia eta 2, sino que es la impedancia de entrada. Entonces, acá esto lo vamos a cambiar, y en vez de eta 2 le vamos a poner impedancia de entrada, tanto en el numerador como en el denominador. ¿De acuerdo? Y ahora resolvemos la ecuación. Entonces voy a comentar esto, y la ecuación que tenemos que resolver es esa ecuación, ¿verdad? Entonces la colocamos acá en solver. Entonces 0.5 tiene que ser igual, ¿verdad?, a la magnitud del coeficiente de reflexión al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado, correcto. Y de esta ecuación queremos despejar cuál es el valor de la impedancia de entrada que debe de tener para que se cumpla esa condición. Entonces veamos. Entonces nos da dos valores, ¿verdad? Claro, porque como es al cuadrado, entonces nos da dos valores, un valor de 64.68 y el otro de 2197. Bueno, o sea que según esto la ecuación tiene dos soluciones, está bien, no hay ningún problema. Pero este es el valor de la impedancia de entrada. Ahora con ese valor voy a tratar de calcular cuánto vale la impedancia eta 2, que es lo que realmente me interesa. Entonces veamos lo siguiente. Ya teníamos la formulita por acá, ¿verdad? Para las reflexiones múltiples, que es la que tenemos que considerar. Entonces la impedancia de entrada es esa, ¿verdad? Entonces la vamos a copiar, y otra vez la voy a copiar como objeto de matemática, porque lo que tengo acá es una celda de texto.
¿verdad? Y quiero conservarla así como celda de texto. Entonces esa es la impedancia de entrada, que en este caso el valor de la impedancia de entrada depende de la impedancia eta 2 y de la impedancia eta 3. En este caso, el eta 3 es la misma impedancia del espacio libre, es decir, de 120 pi, porque el medio es aire también, o es el espacio libre, ¿verdad? En el medio 3. Pero nos dicen que este bloque tiene un grosor de lambda cuartos. Entonces, tomando en consideración eso, entonces decimos, bueno, entonces quiere decir que el término beta L que aparece acá, entonces el beta L va a ser igual, beta sabemos que es 2pi sobre lambda, entonces esto sería 2pi sobre la longitud de onda, y la longitud de onda, el problema nos dice, perdón, L, ¿verdad? Que es el grosor del bloque, y el problema nos dice que es lambda cuartos, entonces sería así, 2pi sobre lambda multiplicado por lambda cuartos, y esto sería entonces, ¿verdad? Entonces el lambda se cancela, el 2 simplifica el 4 y esto me quedaría pi medios, ¿verdad? Entonces esto es pi medios, ¿okay? Entonces significa que beta L es igual a pi medios. Vuelvo a copiar esta ecuación que tengo acá, la copio aquí abajo. Entonces como beta L es igual a pi medios, entonces el coseno de pi medios es 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que toda esta parte de acá la puedo eliminar, ¿verdad? Y la parte de abajo también, ¿verdad? Porque hay un coseno. Eso sería 0, también se elimina. El i, entonces se cancela de la parte de arriba, se cancela de la parte de abajo. Y el seno de pi medios es igual a 1. Entonces quiere decir que esto lo puedo quitar y lo sustituyo por 1, ¿verdad? O sea, en otras palabras, me queda solo eta 2 y esto también es igual a 1, ¿verdad? Entonces se sustituye por 1 y entonces me queda esto. Y esto entonces sería igual. Entonces sería eta 2 por eta 2 es eta 2 al cuadrado, o sea que sería eta 2, ¿verdad? Elevado al cuadrado, y acá sería eta 3. Ok, entonces quiere decir que la impedancia de entrada en estas condiciones particulares, ¿verdad? En que la longitud del bloque es lambda cuartos, entonces la impedancia de entrada va a ser igual a este valor, ¿de acuerdo? Entonces con ese valor vamos a trabajar. Entonces como ya tengo cuánto vale la impedancia de entrada, o sea, ya tengo cuánto vale la impedancia de entrada, tengo cuánto vale la impedancia 3, que es 120 pi porque es la misma de ley. Entonces de esta ecuación puedo despejar la impedancia 2, para que es lo que ando buscando. Pero como tengo dos valores, entonces quiere decir que voy a encontrar dos valores de eta 2. Uno, cuando la impedancia de entrada vale 64 y la otra cuando vale 2197. Entonces vamos a hacer esos dos cálculos. Entonces voy a escribir aquí una celdita de texto y vamos a decir aquí para impedancia de entrada con valor de 64 primero, va a 64.6815. Entonces para ese caso, entonces veamos, resolvemos, ¿verdad? Entonces aquí sería vamos a escribir aquí eta de entrada es igual, ¿verdad? A 64.6815 y el eta 3, ¿verdad? Es la impedancia del aire, ¿verdad? Que es 120 pi. Entonces que sería 120 pi, ok. Y con eso entonces resolvemos la ecuación, que sería esta ecuación, de ahí la que vamos a resolver, ¿verdad? Que sería n solve
Entonces sería eta in igual, ¿verdad? Recordemos que son dos iguales acá. Y entonces aquí sería eta 2 al cuadrado entre eta 3, que lo puedo copiar de aquí, entre eta 3 y de acá. Entonces lo que voy a resolver es cuánto vale eta 2, que es este que está acá. Lo copio y lo pego. ¿Ok? Muy bien, entonces ejecutamos eso y me da otra vez me da dos valores para la impedancia, solo que es el mismo valor, uno positivo, otro negativo. La impedancia siempre es positiva. Pero entonces queda claro que el primer valor negativo se descarta y realmente esto tiene una sola solución, o una solución única, que es el valor positivo de la impedancia. Pero falta corroborar si ese valor es válido, porque de hecho lo que me está pidiendo el problema es calcular el índice de refracción, o sea, no la impedancia, sino el índice de refracción. Y el índice de refracción es un valor que se define de la siguiente manera, lo voy a escribir aquí: índice de refracción n se representa con la letra n, y el índice de refracción es la relación entre la impedancia de dos medios. En este caso el vacío n sub 0 y un medio cualquiera en particular. Así se define, ¿verdad? Esa es la manera como se define el índice de refracción, que es un coeficiente común en los materiales, ¿verdad? O sea, uno puede buscar tablitas y ahí está el índice de refracción del vidrio, por ejemplo, de los diferentes tipos de vidrio, índice de refracción del agua, etcétera, ¿verdad? O sea, eso es un coeficiente muy común. Entonces, ya que lo tenemos, entonces lo vamos a calcular, en este caso en particular. Entonces sería n, ¿verdad? Sería igual acá. Entonces sería el eta sub 0, que es 120 pi, entre el valor que calculamos acá, en este caso, como estoy calculando el índice de refracción del bloque, ¿verdad? Del bloque y el bloque tiene una impedancia eta 2, entonces voy a dividir entre la impedancia eta 2, que es esta que encontramos acá, ¿verdad? 156.155. Entonces, entre 156.155. Entonces, hacemos el cálculo y nos da 2.4142. Entonces, ese valor es un valor válido. Voy a escribir aquí el comentario: el valor de n es válido, y decimos que es válido porque la impedancia de cualquier medio siempre es menor que la impedancia del espacio vacío, y por tanto el índice de refracción siempre es mayor que 1. Ahora hacemos el mismo cálculo para el otro valor, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es que voy a copiar solamente las celditas, porque básicamente es lo mismo, ¿verdad? Solo cambian los valores. Ahora el segundo valor era 2197.27, entonces aquí es para 2197.27, ¿verdad? El cálculo es igual, entonces igual lo voy a copiar solamente. La celdita la copio y solo cambio el valor de la impedancia de entrada. En este caso es 2197.27. Repito el cálculo y aquí me da 910, y entonces con ese valor de 910 calculo el índice de refracción, que igual solo copio
y solo cambio el valor que me dio, que en vez de 150 y algo es 910, entonces sería 910.138 y aquí me da un valor de índice de refracción de 0.41, ¿verdad? Entonces este valor no es válido, te lo voy a colocar acá, voy a copiar el comentario acá. Entonces el valor de n no es válido, le vamos a escribir porque n siempre es mayor que 1, ¿verdad? De hecho el problema nos dice eso, va a recordar que n siempre es mayor que 1, entonces quiere decir que ese valor es incorrecto. Entonces la solución de una impedancia de entrada de 2197 se descarta, ¿verdad? Porque eso lleva a un coeficiente, a un índice de refracción que no es válido, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que el único valor correcto es el que encontramos aquí de 2.414, así que esa va a ser nuestra respuesta. Entonces colocamos acá respuesta, entonces el índice de refracción, porque eso es lo que nos pedían, n es igual, ¿cuánto era? 2.414, vamos a ver, 2.414, muy bien, esa sería la respuesta. El índice de refracción no tiene unidades, porque es la relación de dos impedancias, para todas las unidades se cancelan. Entonces la única respuesta correcta para este problema entonces sería esa. Muy bien.